Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos a través de TSI. Estamos iniciando el año 2020, hay muchas expectativas de país. Es año de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. Se espera que Honduras esté entre los 6 clasificados bajo el nuevo esquema de la FIFA y nos permita jugar la hexagonal final. Igual habrá eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio y hoy hablamos con una leyenda del fútbol hondureño, histórico delantero de la selección nacional que jugó una Copa del Mundo sin haber debutado en Liga Nacional. Don Porfirio Armando Betancur Carranza. Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, más bien agradecido, ¿verdad?, con tu persona por haberme invitado y poder en este año nuevo, ¿verdad?, que esperamos que sea para el bien de todo el país y todo el mundo, un año próspero, ¿verdad?, de que podamos mejorar en todas las situaciones. ¿Cómo está el ambiente del fútbol de cara a este año con tanta expectativa que hay? Y con esa costumbre que dice el profesor José de la Paz Herrera, ¿cómo están los muchachos? ¿Se mantiene esa comunicación entre los exmundialistas, Porfirio? Mira, la realidad es que existe un fenómeno en esa selección que yo, con todo respeto a todas las elecciones anteriores, creo que no ha habido mayor o mejor unión y hermandad entre todos. Nos comunicamos, muchos nos mantenemos comunicados, de alguna manera u otra siempre estamos en comunicación y sabemos de todos los otros, así que es un fenómeno bien bonito que todos guardamos un sentimiento muy especial, no solamente por lo que vivimos en el Mundial, sino porque ese lazo viene desde muy atrás en algunos, que inclusive estuvimos juntos en las selecciones juveniles, ¿verdad?, cuando estuvimos más jóvenes. Bueno, ahí es de joven en el 77, que debuta a nivel de selecciones, era un equipo juvenil y le dan el pase a Honduras a Túnez. Es el primer mundial que organiza la FIFA en esta categoría y Honduras tiene una gran representación. Sí, en realidad fue un torneo experimental para el primer mundial sub-20 que hubo. Honduras clasificamos en Puerto Rico, que era la CONCACAF, la región para clasificar. Perdimos contra México en penales y llegamos de segundo lugar por eso, pero México hizo un gran papel, bueno, siempre ha hecho buenos papeles en las sub-20 y nosotros no estuvo mal, ¿verdad? De los 3 partidos que jugamos, pues se ganaron 2 y perdimos contra Uruguay. Y como solo clasificaba un equipo de cada grupo, no se pasó. Si hubiera pasado, si hubiera sido sobre el esquema tradicional, que los 2 primeros lugares pasan. Este es el equipo que formó Popo Godoy. Sí, venía la formación de un equipo de jóvenes, de muchos militantes de Liga Nacional, más que todos. Yo era el único de Liga Mayor. Alguien diría aquí Porfirio Armando Betancur era el intruso en esa camada de juveniles. Bueno, fue una situación curiosa, te lo menciono así. Mi papá fue un seleccionado también de Honduras. En su tiempo me fue a ver jugar una vez en la Liga Mayor y me dijo que no quería que jugara. Y yo dije, bueno, qué raro, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Me dijo, no, es que sos demasiado bueno. Y sé que suena como vanagloriar, si no es eso, sino por el comentario que hizo mi papá, porque me dice, te van a golpear, me dice, y no quiero que te golpeen. Más bien quiero que estudies. Que creo que en general en aquellos tiempos, cuando no pagaba mucho el fútbol, era una vía más saludable o más segura para a lo largo de la vida. Es decir, la visión que tenían sus padres era un Porfirio Betancur que estudiara, que se formara para el futuro. Así es. No fútbol. No, en realidad no, y seamos realistas, y nada en contra del fútbol, porque ya llevamos eso en la sangre y lo compartimos con muchos compañeros que todavía hasta esta edad compartimos a nivel de veteranos con un montón de gente que lleva ese gusanito, ¿verdad? Esa alegría de seguir corriendo y pateando la pelota. Era de los que se escapaban porque siempre está el mandato de familia, pero cuando se tiene ese espíritu y más que está la amistad entre jóvenes de 15 años, siempre se dan las escapadas. Pues sí, eso es algo como ya cultural en la gente que juega el fútbol. Y como dicen, uno se pregunta, porque conozco gente ya mayor que ha sido futbolistas, y uno se pregunta, ¿sigue, continúa esa tradición en la familia? A veces no. Es como generacional. A veces no salen en los hijos, pero sí los nietos vienen a encantarles el fútbol. Es una cosa curiosa. Yo tengo una hija de 19 años, está comenzando a estudiar medicina, Dios quiera, verdad, le vaya bien, y ella le fascina el fútbol.
Ella es una niña y de los dos varones que tengo, ninguno le gusta jugar. Porfirio, ¿siempre fue delantero o en esos inicios le daba por ubicarse en otro tipo de posiciones dentro del campo? Bueno, yo comencé jugando, bueno, en la época escolar a Liga Mayor, que era una buena competencia, un buen nivel de competencia en ese entonces. Comencé como al lado izquierdo, pero eventualmente me convertí en un centro delantero. Así estuve durante milité en las selecciones, pero en Europa jugué de mediocampista también cuando estuve en Francia, ¿verdad? Jugó en el Racing de Estrasburgo. Sí, es una historia curiosa. Después del Mundial, nos quedamos viajando con Salomón Nazar, que le deseo lo mejor, ¿verdad? Provecho, ¿verdad? En su trayectoria. Ha ido muy bien con la Universidad Pedagógica Nacional. Hay que admirar y darle, como dicen, el crédito a quien se lo merece, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que ha hecho buenas campañas y la gente en realidad, no, en el caso de Nazar, él es un médico, pero le fascina el fútbol y por eso está ahí. Entonces hay que darle el crédito porque ha logrado montar un buen equipo y estuvo en la liguilla este año pasado, ¿no? Porfirio, este es un punto bien fundamental y ya su padre se lo recalcaba de joven, la educación. De ese equipo del 82 encontramos ya hoy hombres hechos en la vida y grandes profesionales. Es el caso del doctor José Salomón Nazar, de Jaime Enrique Villegas, en su caso que tiene educación bilingüe, que le permitió cuando llegó al fútbol europeo no tener esas barreras que de pronto enfrentan hoy grandes futbolistas que cuando les toca migrar a otro tipo de balompié encuentran hasta un obstáculo. ¿Cómo combinar hoy día que estamos tan avanzados esos elementos, fútbol y educación? ¿Es viable? No, definitivamente ayuda. Y no es que uno sea mejor como ser humano, simple y sencillamente sabemos de por hecho que la situación es, todos buscamos educarnos si hay la posibilidad por buscar un mejor nivel de vida, son mejores opciones en la vida, ¿no? Pero no quiere decir que no lo pueda hacer el fútbol, lo que pasa es que es limitante y hay muchos concursantes, llamémoslos ahí, que andan viendo esa oportunidad para salir adelante. Y yo tengo y he conocido en el trayecto mucha gente, inclusive, ¿verdad?, que uno se pregunta por qué no le dieron mejor oportunidades. Está el caso de Chito Reyes, que jugamos juntos en la selección, campeonizó con el Motagua y no siguió y no le dieron oportunidad. Está, ¿cómo se llama?, Nicolás Suazo, que campeonizó con el Maratón, ¿verdad? Nunca fuimos compañeros de juego, él un poco menor, pero nos jugamos inclusive juntos en la liga de veteranos y tampoco se le dio una oportunidad de darle seguimiento a lo que él había hecho. Pero no es que quiera criticar la liga ni quiera criticar a nadie, sino que son situaciones curiosas de la vida. ¿Cómo ayudó a Betancur ya colocarse en Francia, tener un acervo cultural que abría puertas? Mire, la realidad, y siendo franco y no siendo de demeritar las condiciones culturales en otros países, obviamente yo tuve la oportunidad de quedarme jugando en el Murcia. A mí me buscaron primero y ya había hecho contacto por un francés que llegó a buscarnos del Paris Saint-Germain, a Primi, a Ramón Maradiaga y a mí para que fuéramos a negociar con el Paris Saint-Germain. Y conocimos París con gastos pagados por el Paris Saint-Germain, pero Primi estaba desesperado por regresarse. Creo que en la vida pues perdió una oportunidad, no estoy diciendo que fue malo, sino que creo que él se pudo haber quedado en ese tiempo en Francia. ¿Cómo fue ese contacto? Porque me dice que termina llegando a París por el contacto del PSG, hoy un equipo consolidado. Con grandes figuras, y me dice que llega de pura casualidad y se queda. De pura casualidad. Mire, yo le voy a decir en resumen, yo me considero una persona muy, no excepcional como persona, de las situaciones que se me presentaron en la vida, que fueron bendiciones hasta cierto punto, porque yo conozco gente que fueron grandes futbolistas y tal vez nunca se les brindó una oportunidad, igual sucede en la vida en otras áreas también, pero todo se me presentó para ir saliendo adelante en el área del fútbol, y por consiguiente había un amigo, bueno, obviamente después fue amigo que nos hicimos en Francia, que él vivió aquí a través de la embajada francesa y conoció a algunos de los jugadores y estaba viendo los partidos en París con el presidente del Paris Saint-Germain
y le dijo, ¿y qué te pareció Honduras? La verdad que sí me gustó, quiero más bien te iba a llamar para que vayas a España a contactar a Primi Maradiaga y a Porfirio Betancourt, que quiero que vengan a París a negociar. Y así fue, él llegó, pero Primi no quiso ir, yo sí me fui, inclusive estaba Salomón, que fue con el señor Daneri Funes y mi madre, estuvimos allá los 4, gastos pagados, y el Paris Saint-Germain nos trató 5 estrellas, toda una belleza, y eventualmente no llegamos a un acuerdo, ellos querían que nos fuéramos a segunda división, y este francés, que es un actor ahora en día en Francia, resultó ser indirectamente, informalmente mi traductor y mi representante, porque estaba Rennes, Cannes y otros equipos que querían que hablaran con ellos, y eventualmente me fui a Estrasburgo, en la parte este de Francia. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo es que termina quedando en el Racing? Bueno, es combinación de varias cosas. El Racing estaba en primera división, Francia es otra cultura, otro lenguaje, y era un reto para mí. Obviamente quizás menos notable el fútbol, con menos, no tanto como ahora, ¿verdad? No era tan conocido, y fui a hacer una experiencia más de vivir en otro país y ver cómo me acoplaba. No fue fácil, pero fue interesante y me quedó ahí como una experiencia. Está con nosotros esta noche al banquillo el exmundialista de España 82, Porfirio Armando Betancourt. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, estamos arrancando el año y tenemos una anécdota hoy que compartir con ustedes. Porfirio Armando Betancourt, ya instalado en el Racing de Estrasburgo, jugó muchos partidos. ¿Fue duro adaptarse ya a la cultura europea? Bueno, yo creo que para cualquiera que venimos de Honduras, obviamente facilitó, ¿verdad? Muchas cosas de haber tenido ya experiencias, de haber jugado, ¿verdad? Con la selección y haber conocido a otra gente. Pero sí, el lenguaje fue una barrera al principio, pero afortunadamente había un jugador ahí que había sido catalogado el futuro Platini de Francia, ¿verdad? Félix Lacuesta, que era de descendencia vasca, una persona súper agradable, un caballo para correr, técnicamente bien dotado, pero la mala conducta de él no lo llevó a más. Pero fue un gran jugador y estuvimos juntos, él me facilitaba porque hablaba español. El Murcia, ¿qué pasó? Ahí se quedó Roberto Figueroa Padilla, el Macho Figueroa. Sí, nos quedamos viajando después del Mundial por Europa, pues aprovechando el hecho que estábamos ahí, ¿quién no va a querer, verdad, conocer Europa? Y dimos un tour bastante extenso y nos regresamos, pasamos por Zaragoza saludando a la gente donde estuvimos, verdad, acogidos y concentrados ahí en el Mundial. Y regresamos a Madrid con Salomón, los dos, y llegando a la terminal del tren, nos abordaron unos empresarios y nos llevaron a hablar con el Murcia. Les dije que les iba a tener una respuesta, pero ya tenía por teléfono hablado con Estrasburgo ciertas cosas que esa misma noche negociamos desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, no dormimos, y eventualmente tomé la decisión de Murcia, y yo le recomendé al Murcia que buscaran al Macho. El Macho en realidad no demostró en realidad en el Mundial el talento y la capacidad que él tenía, no sé, tal vez andaba un poco ansioso. Nunca se vio un disparo que para mí ha sido el mejor disparo o choteador que hemos tenido en la historia del fútbol de Honduras. Se entendían de maravilla, con verse sabían cuáles eran los movimientos de esa delantera que formó José de la Paz Herrera en el Mundial. Mire, hay que darle crédito y tal vez se me había ido por alto. Yo estoy muy agradecido con Dios y muy agradecido con Chelato, que él me dio una oportunidad y logró conformar un equipo. No a base de así. Chelato es un estudioso, alguien que le entienda mucho la técnica. Yo sé que lo han criticado, pero muy pocos entrenadores como él han habido aquí en Honduras. Y definitivamente el logro de esa selección no solamente fue por lo futbolístico, sino que él se preocupaba porque la gente se formara en educación, en maneras, en presentaciones, en conducta general dentro de la sociedad. Entonces todo eso viene a formar una persona, un individuo
que eventualmente también se transmite dentro de la cancha, y eso fue lo que nos complementó mucho, que nos conocíamos a fondo, no solo como jugadores, como personas también. ¿Era bien remunerado el fútbol en ese entonces en Europa, o los salarios que se devengaban eran para pasar? No, era mejor, no podemos decir que es que no daba para vivir bien, pero nunca como los de ahora, ¿verdad? Pero yo la verdad que nunca me basé tanto en el salario, mi satisfacción es poder jugar. La verdad que llegar a un nivel que de niños todos sueñan, y fue un sueño, ¿verdad?, que se hizo realidad sin haberlo buscado, como que todo se me presentó. Usted es un caso curioso y lo recordábamos en la presentación. Jugó la Copa del Mundo sin tener un debut oficial en equipo de Liga Nacional. Estuvo en el premundial de Puerto Rico, en el Mundial Sub-20 de Túnez. No está en la hexagonal que nos clasifica al Mundial y aparece en la Copa del Mundo y titular. ¿Cómo se dio ese escenario, Porfirio Armando? Bueno, son las bendiciones, como dije, y también la oportunidad que me dio Chelato. Don Miguel Canaguati, que viajaba a Estados Unidos, a quien siempre le agradeció su apoyo, fue, verdad, una persona que se dio cuenta a través de las noticias que me habían elegido el mejor jugador de Estados Unidos a nivel universitario. Y yo inclusive fui escogido en lo que le llaman el draft, la serie de escogencia de los jugadores, para ir a jugar a un equipo en Estados Unidos, en Oklahoma. Pero vine de vacaciones acá y él le dijo a Chelato, no, en realidad no había conocido a Chelato personalmente, pero me dieron la oportunidad de ir a probarme a la selección, y como ya conocía a varios de la selección, por la selección juvenil, fue fácil integrarse al grupo. ¿Cuándo tiene ese primer contacto con José de la Paz Herrera? Bueno, yo me movilicé a Tegucigalpa, estaban en Valle de Ángeles, una historia bien difícil para muchos, en realidad se ha perdido en la historia lo duro y lo difícil que fue para esos muchachos, y digo muchachos en aquel entonces, muy poca gente sabe lo que vivió esa selección, lo duro que estuvieron, lo difícil con las familias, las limitantes que tenían, vivían en campo scout, al principio se bañaban en el río, comíamos al lado de un comedor, ahí con todo respeto, ¿verdad?, por la señora que nos atendía bien. No teníamos nada de lujos, nada. Eso fue una selección que creo que nos ayudó también a compenetrarnos, como dije, en la vida personal y también en el fútbol. ¿Qué dijo Chelato cuando ya lo ve actuando, integrándose al grupo? ¿Cuándo le comunica que va a formar parte de su equipo, que se va a quedar? Bueno, estuvimos entrenando ahí, hicimos partidos así, fogueos aquí dentro de lo que es en Tegucigalpa, contra otros equipos, y él me fue viendo, en realidad no me dijo mucho, sino que solo dejó que se desenvolviera, y eventualmente salimos de gira para Venezuela a jugar allá en Mérida, y estuvimos en una cuadrangular, y pues ahí me desempeñé, eché goles, y creo que él fue viendo que mi desempeño era satisfactorio para él, y poco a poco me fui integrando más. ¿Y qué dicen sus padres? Porque ya llega un momento clave que se va a participar en la Copa del Mundo y usted estudia en Indiana, Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa separación entre estudio y fútbol, Porfirio? Bueno, la verdad que lo dejé y me concentré enteramente en la selección. Creo que cualquier jugador o persona que se dedica enteramente a una función, a una meta, el enfoque de todos en esa selección estaba en participar, no tenía nada que ver el dinero, no tenía que nada, ni posiciones ni nada. Creo que todos nos enfocamos bien a hacer un buen papel, y dentro de todo, creo que Honduras hizo quizás el mejor papel, y con respeto por las otras selecciones, aunque creo que había mejores en todo general como selección, mejores opciones en la banca y como titulares en la selección que tuvo Primi, ¿verdad? Con todo respeto por todos, ¿verdad? ¿Cómo fueron ya esos momentos que se da de manera oficial la palabra de José de la Paz Herrera, que le dice usted se quede y está dentro de la nómina de futbolistas que van a participar en la Copa del Mundo España 82? Bueno, es una satisfacción para cualquier jugador. Definitivamente, como le digo, me siento bendecido, agradecido nuevamente, para ser repetitivo. Y la oportunidad de haber figurado con grandes jugadores, ¿verdad? Como Gilberto Yerwood, Jaime Villa, que era un gran capitán, quizás no el más técnico, pero era un jugador muy inteligente, y Primi, obviamente, ¿verdad? La verdad que fue un equipo muy talentoso, Tony Lane, en fin, para no nombrarlos todos, ¿verdad?
Pecho, que lo fabuloso que es, Pecho no iba figurando como titular y minutos antes lo cambió por Toledo, que había sido el que en paz descanse, ¿verdad? Toledo era el titular fijo, como dicen. Y Pecho fue el que vino a relucir y quedó en la historia, ¿verdad? Con el primer gol en un mundial de Honduras. Por cierto, esa imagen que es histórica, el primero que llega a celebrar el gol con Héctor Zelaya es usted. Así es, esa foto, como dije anteriormente, nos quedamos viajando. ¿Recuerda si intercambió alguna palabra o era más euforia, imagen inmortalizada? Bueno, yo creo que para todos los hondureños que vivieron ese momento fue algo de éxtasis, pues, para nosotros también. Y lo impresionante, y me recuerdo bien, que el estadio estaba lleno, y estaba lleno de españoles, y antes del partido, como quedaba en Valencia, quedaba bien cercana por decir, la división del público hacia la cancha. Era el Luis Casanova. Sí, nos gritaban, les vamos a meter 15 y tratando de amedrentarnos. Estaba el antecedente de horas del antes Salvador. Hungría creo que le había metido. Como triunfo de Hungría. Sí, y la verdad que todos los españoles esperaban unos 15 goles también contra nosotros. La sorpresa es que cuando cae ese gol, era un estadio mudo, y se escuchaba un grupito de hondureños en una esquina gritando desde allá. Y para nosotros fue algo fabuloso, recordarlo es emocionante en realidad. Fue común, y lo sigue siendo, lo de los apodos dentro de los futbolistas. ¿Quién le puso Cañón? Eso viene de Puerto Rico. En realidad no recibimos solo escopeta Vallejo y la transmitieron desde allá de Puerto Rico porque tradicionalmente no se esperaba mucho de las selecciones juveniles que no habían hecho mayor cosa anteriormente. Y esa selección llegó a ser, ¿verdad?, algo histórico. Y un comentarista puertorriqueño, ¿verdad?, empezó en sus narraciones y me empezó a nombrar el Cañón. El Cañón, como fui el máximo goleador de la selección juvenil hondureña, detrás de Hugo Rodríguez, el mexicano. Entonces ya entre mis propios compañeros y la gente aquí, pues ya cuando se transmitía quedó el nombre de Cañón. Bueno, superado, recordamos solo por esa gran figura del fútbol mexicano, que después brilló en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, y que ha sido referente en el fútbol europeo, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez jugó en ese partido. Estaba hablando de Hugo Rodríguez, sobre otro muchacho que jugaba de centro delantero con ellos, pero Hugo Sánchez jugaba y estuvo jugando en esa selección. Sí. Con nosotros esta noche al banquillo Porfirio Armando Betancur. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con Porfirio Armando Betancur. Fue titular en los 3 partidos. Sí, estuve de titular. La verdad que creo que hicimos buena campaña. Me pareció que obviamente es el primer partido contra España, era una presión enorme para nervios, Porfirio Armando, presión a tope. No, yo creo que todos estaban así. Y es curioso porque todo el mundo maneja la presión y la ansiedad de distintas maneras. Y yo estaba bien tranquilo. ¿Y me sentía confiado. ¿Quién era ahí en el camerino de Luis Casanova? Recuerde, el que se notaba más inquieto. No, yo creo que todos estaban relativamente concentrados. La preparación que tuvimos fue formidable. Chelato creo que hizo un gran trabajo con ese equipo y había bastante seguridad, ¿verdad? Que no había, pues Jaime era un líder, ¿verdad? Primi también, y la presencia de Gilberto, pues obviamente uno de los mayores exponentes en la historia del fútbol para mí, ¿verdad? Hubo regaño de Chelato, puntualidad en instrucciones al medio tiempo, se retiran ganando en un marco impresionante, 50,000 espectadores en el país del anfitrión de la Copa. No, lógico. El Chelato estaba también nervioso. Yo creo que estaba viviendo un sueño, ¿verdad? Todos estamos viendo un sueño. Estarle ganando en la apertura, vaya, para nosotros contra España, es algo increíble, pues. Y la presión de los españoles se sentía, el nerviosismo de ellos. En la eliminatoria, 4 años después, rumbo a México 86, ya hay un Porfirio Betancur consolidado, curtido por partidos en la Liga 1 de Francia, como se le conoce ahora. Había estado en el Logroñés también del fútbol español. Sí, en ese momento había regresado de Francia, ya prácticamente después de mi segundo año.
Y tuve la opción de ir a jugar a Lyon. Lyon es la segunda ciudad más grande de Francia, pero no resultó la situación y tratando de combinar, de continuar estudiando y seguir jugando fútbol, la Liga de Estados Unidos en ese momento existía, cuando estaba en sus últimos años Pelé, Beckenbauer y otras figuras grandes, decidí regresar a los Estados Unidos para seguir estudiando, pero lamentablemente quedó en bancarrota, por decir, fracasó la liga y me vio, ya era muy tarde para regresar a Europa y me quedé jugando fútbol sala en San Luis, Missouri. Bueno, nos quedamos con esa eliminatoria que solo daba una plaza. Teníamos la dificultad de que México, como sede, quitaba una oportunidad para los países de la región. En la triangular final, Canadá, Costa Rica, Honduras era el gran favorito. Pues lógico, éramos un equipo que venía al Mundial. Ya hay un Betancourt mucho más familiarizado para los seguidores del fútbol de Honduras. ¿Qué pasó en esa eliminatoria, Porfirio? ¿Dónde se les escapa un boleto que el mundo lo daba casi firmado para Honduras? Bueno, así rápidamente fuimos a jugar a Costa Rica, a la Sabana. ¿Hizo goles? Un gol, sí, echamos un gol ahí. Y la verdad quedamos con un 2-2. Un gol de Costa Rica en el último minuto, que es de esos goles que no se ven tan seguido porque fue de pura suerte. Un señor gol de Johnny Williams, sí, jugó después en Olimpia. Exacto, parece que estuvo acá. Pero eventualmente, creo yo, le tenía más temor Chelato a Costa Rica y no se concentró tanto en Canadá. El juego aquí en Canadá, en Tegucigalpa, lo perdimos 1-0, pero es un gol tonto, llamémoslo así. Pero íbamos confiados que en Canadá podíamos remontar y ganarle fácilmente. Teníamos el equipo para hacer la capacidad. A ver, explíqueme eso, Porfirio Armando, que el rival a vencer era Costa Rica y no Canadá. Y termina, en ese tiempo solo se otorgaba 2 puntos por partido ganado y 1 por empate. A Costa Rica se le gana la serie, 3 puntos. Así es. Y el verdugo de nosotros en ese momento fue Canadá. Pero aún así, como dije, regresando a Canadá a jugar allá, la curiosidad es que a Costa Rica lo llevaron a jugar a Toronto, en un estadio moderno completamente, con todas las dimensiones. Y la gran curiosidad es por qué a Honduras lo enviaron a St. John. Y eso, cuando jugué fútbol sala después, jugué con varios de los canadienses, con Dale Mitchell, que jugaba en Canadá, a Tino Letieri también, que lo jugaba en otro equipo, pero nos veíamos en los partidos y hablamos al respecto. Y la historia muy poca gente la sabe. ¿Qué pasó? ¿Por qué Canadá nos termina llevando a St. John's? Esto es Terranova, frío, demoledor para nosotros. No quiero ser, pero voy a decir la verdad y no quiero ser como un gran crítico a estas alturas después de tantos años, pero una nota muy curiosa que muy poca gente sabe, y no sé si estoy haciendo bien o mal, pero estoy diciendo la verdad. Cuéntenos, de Año Nuevo es el regalo. Ya después con los canadienses, inclusive conocí federativos de Canadá y jugadores, y hablamos al respecto sobre eso. St. John's era un área tradicional que en la famosa hambruna de la patata, que emigraron muchos irlandeses, llegaron ahí, fue un área minera, y cuando nosotros fuimos a jugar ya eso no existe, es un pueblo pequeño, sin muchas alternativas, solo más que todo un pueblo pesquero. El propósito, decía la Federación Canadiense, era de que iban a desarrollar el fútbol ahí, fomentar el fútbol, y es una mentira completa. Nos llevaron ahí por la latitud en la que está y era más fresco. Nosotros estábamos en Tela y nos fuimos a jugar en una parte donde hacía 40 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ya quizás 38, estábamos jugando 38, bien fresco, bien heladito para muchos. Y los únicos que tenían experiencia eran Gilberto, yo, y Macho ya estaba, ¿verdad? Ya habíamos jugado en esos climas, pero Cosley estaba enfermo, andaba con calentura y después metieron al Pollo Galindo. Ese es del partido de debut de el Pollo Galindo. Sí, sí. Y la verdad que teníamos un buen equipo, pero la pregunta, ¿por qué nos llevaron a St. John's? Resulta que Canadá pidió que jugáramos con el mínimo de dimensiones en la cancha, porque cuando nosotros llegamos ahí era como un potrero. No habían marcos, no había cercos, no había gradería, no había nada. Todo lo hicieron portátil, improvisado. Y nos llevaron ahí porque la latitud era más... Esto lo estoy diciendo porque los canadienses me lo dijeron. Porque era más helado.
Y las dimensiones a un equipo, la estrategia es que cualquier equipo que es mejor técnicamente le encierran los espacios, no cerraron la cancha al mínimo de 100 metros por 60, que es lo que requiere cuando las canchas son mucho más largas y más. Entonces, el equipo más habilidoso hay que cerrar el espacio, es lo que hicieron. Y ellos se limitaron a jugar pelotearles y nos echaron 2 goles en base, se ven las repeticiones, por unas fracciones de letargia de los jugadores por el frío. O sea que la planificación de Canadá funcionó. Ahora la pregunta es, ¿por qué la FENAFUT aceptó jugar ahí? Muy poca gente lo sabe. Llegaron hasta Toronto con la meta de ir a inspeccionar St. John's y nunca llegaron. O sea, los federativos nuestros no fueron. No fueron, iban con sus viáticos y para ahorrarse Canadá les tiró, vamos a decirlo en un sentido figurativo, la alfombra roja, los llevó a cenar, los llevaron a bailar y terminaron borrachos con 2 rubias canadienses ese fin de semana y nunca llegaron a St. John. Cuando estaban bien ebrios, les dijeron que para qué iban a ir, que podían disfrutar todo el fin de semana, les enseñaron unas fotos de St. John's, se quedaron ahí parrandeando, les dieron el dinero para que estuvieran, costearon y firmaron jugar en St. John's. Es decir, de haber llegado esos federativos a la isla, Honduras pudo protestar ante la Federación Internacional de Fútbol o a la misma CONCACAF. Ese partido se jugaba en otra sede y otra historia afuera. Es un partido eliminatorio al Mundial. Traiga a Brasil a jugar acá a Choloma y usted cree que les van a aceptar jugar. Básicamente. ¿Quiénes fueron esos federativos? No quiero mencionar. Eso no lo voy a decir porque eso ya quedó en la historia y va a sonar como que es algo personal. Pero es una historia inaudita. ¿Y eso cuando usted allá en Estados Unidos, donde vivió por muchos años, por cierto, Porfirio Armando, le dolió cuando se enteró de eso? Porque pudo ser una clasificación histórica, seguida. Tal vez estoy siendo un poco crítico, pero es la realidad. En este país han sucedido cosas, no a nivel, ni entremos en la política, ¿verdad? De las cosas que vemos que suceden en la política, pero la mentalidad de gente que a veces está en el poder, en este caso la FENAFUT, es inaudito lo que fueron a hacer. Pero ya no quedo con resentimiento, ya pasó, ¿entiendes? No quiero decirlo, pero estoy contando la historia, la realidad. Bueno, y la historia ya está. Ya está es para hecha. Por cierto, me menciona la política. Muchos de los exmundialistas han incursionado en la actividad de la política vernácula. Le han ofrecido a usted porque buscan figuras para atraer votos. Es lógico, la popularidad y el nombre, ¿verdad? Atrae más. Y cuando va a la papeleta, yo conozco a este. Es lógico, es normal, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que tener gente en realidad honesta y con intenciones de ayudar al país para tomar las mejores decisiones. Pero hasta ahí nomás digo, no quiero criticar. No entra a ese mundo. Mire, me han invitado, me han hablado. Yo tengo una meta ahorita y es salvar, ¿verdad? Y tratar de trabajar en lo que ha sido el patrimonio de la familia. Y la verdad que no puedo dejar algo. Empresa familiar. Sí, es en agricultura y en realidad no es fácil. Casualmente esta semana pasada, y tal vez me esté desviando el tema del deporte, estuvimos con el ministro de la presidencia, Eval Díaz, así como los palmeros y los cafetaleros, ¿verdad? Buscando el apoyo para el rubro en que estamos nosotros, que es el banano, que es el segundo ¿verdad? Rubro que produce divisas para el país y ha estado al olvido. Desatendido y estamos confiando que el gobierno nos pueda ayudar. Está con nosotros esta noche al banquillo Porfirio Armando Betancur. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con Porfirio Armando Betancur. Bueno, me hablaba del tema económico. Voy a tener una parte aquí, antes de hablar de un partido histórico contra Canadá en el Nacional de Tegucigalpa. ¿Ve positivo el inicio de este año que usted que conoce de economía nos puede mejorar el país, Porfirio Armando? Mire, poder mejorar, podemos mejorar. No quiero, como dije, entrar, la política es un tema bien conflictivo. Y con el respeto, ¿verdad?, por la gente que está actualmente gobernando, yo sé que no es fácil, hay tanta necesidad en este país y el problema en general es que no hay trabajo, ¿verdad? La gente está preocupada y el nivel por decir, de sustento que recibe la mayoría de la gente es bien difícil, pues.
viven bien ajustadas la mayoría de las familias. Hay una clase alta que sabemos que no se preocupa por esas cosas, pero en general la preocupación en general en la población es qué hacer para atender las necesidades básicas, la educación de los niños, porque ya ahora todo el mundo busca educar a los niños. El financiamiento para el sector agrícola ha llegado como se ha planteado, con tasas de interés bajas, con esa flexibilidad que el Ejecutivo plantea a nivel de medios y de documentos. ¿Es real, Porfirio Armando? Bueno, esa es la pregunta de todo el mundo, y con todo respeto, como le digo, ¿verdad? Por el actual gobierno. Creo, a mi propio criterio, que es de las cosas más bonitas que podemos manejar en la vida es la transparencia. Entonces se escuchan de muchos proyectos y hay muchos fondos que recibe el gobierno, como la tasa de seguridad y en fin, todas las transacciones bancarias. Y no vamos a enumerar todo. Pero en realidad todo el mundo se pregunta qué se hace con ese dinero, y de repente aparecen proyectos que la gente no sabe de dónde viene el dinero, no sabe para dónde se destinó. Y como dije, no quiero entrar a criticar, no estoy criticando, sino que estoy tratando de transmitir la intriga de que el pueblo se cuestiona sobre la falta de transparencia, ¿verdad? Y con todo respeto por el presidente Juan Orlando, lo conozco, es una gran persona, ¿verdad? Para mí lo he tratado, pues yo sé que hay muchos temas que podemos hablar al respecto, pero yo sé que su equipo está tratando de hacer lo mejor por el país, pero a veces quedan cosas encubiertas, y sabemos bien que se toman decisiones que son obvias, pues, que no se han hecho cosas correctas, ¿verdad? No por entrar en el tema, como le digo, pero lo del Masic ahorita, lo que está sucediendo, es sabio que a una persona hasta que sabe poco se da cuenta de que son cosas ilógicas. Pero como le dije, no quiero adentrar en temas que no me... Bueno, como hondureño... Es más de fútbol. O sea, no importa, uno puede hablar, pero Chendo, yo te agradezco la oportunidad, pero yo no me gusta ser conflictivo y me gusta respetar cada quien en su área. Perfecto, vamos a lo del fútbol. En el partido de Honduras-Canadá, aquí hemos acompañado algunas imágenes en la postproducción con Ivy Martínez. Ese encuentro histórico en Tegucigalpa es la única vez que han hecho retroceder en un cambio a Chelat Uclés. ¿Qué pasó? Sí, en realidad, bueno, yo nunca había visto esto aquí en el fútbol, y no porque yo haya estado en el momento, pero yo sufrí un pequeño, le llaman contractura, le dicen tirón, ¿verdad? Pero es una contractura, y andaba con esa molestia. Entonces la incertidumbre si iba a poder seguir jugando, no me sentía del todo bien. Y o sea, la lesión es durante el juego. Durante el juego, entonces por eso Chelato, pues obviamente el equipo técnico lo notó. Me preguntaban si podía seguir, y yo le dije que no sabía, que iba a tratar. Tony estaba pidiendo en la línea, pidiendo el cambio, y cuando vieron a Tony ahí, la gente protestó cuando se paró cuando se iba a hacer el cambio, y la gente, todo el mundo en el público, pues. Era un no que sonaba de manera impresionante en el estadio. Sí, muy poca gente se dio cuenta que era en realidad por la contractura que tenía, y pensaron que era porque me estaba sacando. Solo o sea, no era un cambio por asunto táctico, exacto, sino por lesión. Exacto, y la gente, pero ahí es donde viene, bueno, quién sabe, tal vez si Tony hubiera estado en la posición mía cuando yo recibo la oportunidad de hacer el gol, yo me paro sobre la pierna que estoy lesionado y siento que me falsea, y la bola la desvío un poco y se estrella contra el poste. Que normalmente no hubiera fallado ese gol. Ese era el gol del empate. Sí, el gol del empate. Y hubiera sido otra situación si hubiéramos ido con ese empate a Canadá. Pero bueno, ya quedó en historia. Y es un partido ese atípico. Honduras dominó todo el encuentro. Sí. No, teníamos... El mejor equipo era Honduras, sobre Costa Rica y sobre Canadá. Debimos de haber ido a ese mundial. Sucedió lo que sucedió en St. John. No debimos de haber jugado en St. John. Tuvimos que haber jugado en Toronto, en un buen estadio. Pero ya hablamos de ese tema, que no sé qué pasó en la FENAFUT, ¿verdad? La falta de decisiones. Porfirio, ¿y qué siente un futbolista? Porque este evento que usted vivió no es común, incluso en nuestros días, de ovación para que el futbolista siga. Usted reconoce que está lesionado, pero ¿qué pasa en el ánimo del jugador cuando oye una ovación total para que siga? Bueno, ¿Qué le ocurrió? En ese caso, lo que llaman el jugador número 12. El sustento, ese apoyo psicológicamente ayuda a cualquier equipo, por eso la afición es parte del juego también. Y en ese caso fue parte para mí,
una presión, pero positiva para poder seguir jugando, ¿verdad? Ahora ya no se juega mucho en Tegucigalpa, ustedes ahí tienen lindas historias del Nacional. ¿Qué piensa de estas decisiones? ¿Es bueno jugar aquí en San Pedro para la selección ahora como aficionado y también como conocedor? Mira, ese es un tema que tiene que conjuntar las razones por cuál se juega en San Pedro. Más que todo, el estadio es un gran estadio. Lo que buscan es el balance de mantener que la afición y la población pueda ver a su selección. Y mucha gente no tiene la capacidad para desplazarse tan lejos. Pero también viene la parte económica. Aquí es un estadio un poquito, ¿verdad?, que tiene más capacidad y representa más ingresos. Porfirio, muchos goles desde joven y también a nivel de las selecciones mayores y equipos. ¿Hay alguno que lo marca de manera puntual o jugadas que recuerda que siempre son objeto de comentarios entre amigos, entre compañeros y los exmundialistas? Bueno, no lo eché yo, pero históricamente el gol de pecho contra España, en verdad el primer juego de nosotros en el Mundial de España, eso para mí es algo excepcional, ¿verdad? Definitivamente no tengo nada en especial. Para mí el fútbol es lo que me agrada. No me baso en nada en especial sobre mi persona, sino que le doy gracias a Dios de haber podido tener una experiencia muy bonita en la vida. Contra Irlanda del Norte tiene participación previo y durante el gol de Tony Lane. Bueno, antes de la jugada de Tony Lane del gol, se hizo también un centro. Yo anticipé bien el defensa. Y no sé hasta la fecha, y todo el mundo también que lo vio, cómo es que Pat Jennings sacó el arquero de Irlanda del Norte. Es una parada impresionante. No, fue algo increíble. Yo creo que de 1000 veces no la vuelve a atajar. Pero bueno, sucedió para bien de ellos. Yo anduve contra España, Arconada me sacó, no sale mucho a la vista, con la esquina del codo me desvió un tiro que le hice, que iba para Marco, pues iba para gol. Esa de Pat Jennings contra Yugoslavia, tuve una oportunidad que le pegué mal a la bola y en vez de haberle pegado con la parte exterior, quise pegarle más de cajón y era con el exterior, pero por la posición que tenía. Cosley tuve una parecida, pero la que más remarca la memoria de la gente son las dos escapadas de Gilberto, ¿verdad?, contra el arquero de Yugoslavia. Pantelic. Sí, Pantelic, que no pudo definir. ¿Cómo están las comunicaciones? Siempre están tratando de mostrar esa unidad del 82 con algunos encuentros amistosos. ¿Siempre juega? No, ya no, la verdad muy poco ya hacen juegos. Tilly Arzú creo que es el único que ha jugado y entiendo que se mantiene históricamente aquí. Sí, juega ahí con el equipo de los médicos, creo que es el que está en la Liga de Veteranos. Más que todo son equipos y grupos de amistad, ¿verdad? De todos niveles. Más que todo que se reúnen más que todo por el fútbol. ¿Pensó que el fútbol iba a llegar a ser la industria que hoy es? Quizás muchos de estos futbolistas que jugaron en los 80 y 90 con su calidad tendrían valores impresionantes, Porfirio. Bueno, creo que la participación de Honduras en los mundiales es la ventana, así como fuimos nosotros para otras generaciones subsiguientes. La participación de Honduras o cualquier país en un mundial es una ventana. Y usted véalo siempre, jugar en un mundial le ofrece la oportunidad a muchos jugadores que han sido expuestos o vistos para que después militen en Europa. Porfirio Armando, le agradezco por su tiempo y por haber compartido en este inicio de año de esa gesta que todavía la recordamos los hondureños. Chendo, ha sido un placer. Lástima que no hay suficiente tiempo para hablar cosas interesantes, no solo del fútbol, pero te deseo lo mejor en tu programa, en tus responsabilidades, igual a tu equipo, ¿verdad? Y a Televicentro, que es el producto de un gran señor que siempre nos apoya a nosotros, el señor Ferrari, y a la familia, un saludo, y a toda la población hondureña, deseándole lo mejor en este año, ¿verdad? Que sea un año próspero para Honduras y lleno de salud para muchos. Porfirio Armando Betancur, ex seleccionado nacional en España 82, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.